Bienvenidos. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Celeste Marini. Yo soy responsable de admisiones de EAE, Business School, y hoy tengo el gran placer de presentarles a Javier, a Crespo, que estará dándonos una masterclass, ¿vale? Así que bienvenidos a todos, buenas tardes obviamente, para Europa, buenos días para todos los que se conectan desde Latinoamérica y otras partes del mundo. Gracias por conectarse, gracias por participar en la masterclass que tenemos preparada para el día de hoy. En EAE queremos compartir siempre estas sesiones, ¿no? Para que se hagan una idea de cómo sería participar en una clase en nuestra escuela de negocios, y hoy en concreto como parte del máster de recursos humanos y gestión del talento. Entonces, para esto en la sesión de hoy analizaremos junto a Javier Crespo, el director del máster, cómo el hybrid work forma parte hoy de nuestro día a día y cómo ha llegado para quedarse aquí. Entonces, brevemente les presento a Javier, ¿vale? Javier ha ocupado cargos como director de recursos humanos y talento, ¿no? Con un sólido background, con más de 17 años de experiencia directiva en el área de recursos humanos, en proyectos de consultoría, con expertise en talent management, en culture and organization. También ha trabajado en sectores industriales, académicos, sanitarios, de servicios, y ha desarrollado proyectos en gestión del cambio, en talent management, en recruitment, en selección, en clima laboral. Bueno, tiene una amplísima experiencia profesional en el campo. Así que los dejo con él. Antes de pasarle palabra, quiero invitarlos a que si tienen alguna duda que quieran plantear sobre el contenido de lo que es la masterclass o sobre el máster en sí, podrán ir escribiendo siempre en esta sesión de preguntas y respuestas o a través del chat. Y otra cosa es que esta sesión quedará grabada, con lo cual la pueden compartir, ¿vale? Y verla tantas veces quieran. Así que mil gracias, bienvenidos, no me extiendo más y les dejo la palabra. Los dejo en las mejores manos, por supuesto, de Javier. Así que Javier, adelante y muchas gracias. Pues muchas gracias, Celeste, muchas gracias a EAE también, sobre todo por organizar estas masterclass, que yo creo que son muy interesantes y también para los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, ¿verdad? Porque estamos pasando por un momento, yo diría, bastante nutrido a nivel intelectual, a nivel de organización, a nivel de gestión de personas, a nivel de dirección de recursos humanos y de nuestras propias organizaciones. Un placer estar con todos ustedes allá donde estén. Como decía Celeste, bueno, pues dirijo el máster de Dirección de Recursos Humanos y del Talento en EAE Business School aquí en Barcelona. Y bueno, lo que quiero comentarles un poco son los retos, ¿no?, que en este caso tenemos en la Dirección de Recursos Humanos, en la gestión del talento, en este mundo híbrido, ¿verdad?, en el hybrid work que nos toca vivir desde marzo, pero que efectivamente, como muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta, esto ha venido para quedarse a pesar, o mejor dicho, aunque encontremos vacuna, por supuesto, y todo esto se corrija, ¿no? Yo creo que el mundo híbrido, el mundo del flexi work es, diríamos, una tendencia que ya viene marcada desde hace mucho tiempo en esta revolución industrial, la revolución de la transformación digital de los negocios, y lógicamente eso también impacta en recursos humanos. Bueno, ¿de qué voy a hablar durante estos minutos? Pues fundamentalmente voy a hablar de 4 cosas. Primero me gustaría hacer una especie de actualización, de update, ¿verdad?, de esto que es el mundo híbrido, de lo que es el hybrid work, de lo que es el flexi work, y sobre todo pondré un poco el foco desde la Dirección de Recursos Humanos en las buenas prácticas en la organización en este sector. Decir aquí que a pesar de que hemos tomado conciencia de que este mundo híbrido en el mundo del trabajo, desde marzo aquí, es cuando más patente está, se lleva trabajando bastante tiempo en el mundo del teletrabajo o del mundo híbrido, ¿no? Yo, de hecho, tengo un libro por aquí que consultaba estos días de cara a preparar esta masterclass desde el año 95, ¿no? Y hay un libro del año 95 que habla del teletrabajo y luego también la Unión Europea ha ido ya desde 1990 haciendo cosas al respecto y desde el año 2000 también, ¿no? Un poco intentando
orientar esto del mundo híbrido, del mundo del teletrabajo. Posteriormente de ver estas buenas prácticas y de poner un poco el acento en cómo nos influye a las personas, a la Dirección de Recursos Humanos y a las organizaciones este mundo híbrido, uno de los, para mí, puntos clave para toda esta transformación digital hacia un mundo híbrido es el liderazgo, ¿no? Lo que llamamos e-leadership, ¿no? O liderazgo digital. Importante, ¿no? Un poco ver cuál es el papel del liderazgo y qué puntos son claves, sin duda, para favorecer el desarrollo de esta cultura nueva de mundo flexible, del trabajo, de trabajar aquí, trabajar en casa o tener, por así decir, una doble lugar para poder trabajar. Por otra parte, hablaré de la gestión del talento híbrido. Aquí concretamente voy a comentar algunas de las políticas de recursos humanos que tenemos que revisar, ¿no? Vamos a ver qué aprendizajes hemos tenido en esta última época. Ha habido bastante investigación al respecto en este ámbito, ¿verdad? En todo este cambio que está sucediendo y que nos está impactando tanto en nuestra gestión como directores de recursos humanos, pero también, cómo no, en las organizaciones. Entonces, haré un repaso desde una perspectiva de la gestión del ciclo laboral de qué aspectos deberíamos de revisar en nuestras políticas de recursos humanos, en nuestras políticas de talento, para adaptarnos bien, ¿no? Y para hacer esta transformación digital que en estos últimos meses tan rápida está desarrollándose, ¿no? Y concluiré con unas conclusiones, valga la redundancia, para poner, diríamos, los puntos clave que debemos de gestionar como directores de recursos humanos y que sin duda alguna para favorecer el desarrollo del talento, para favorecer el talent management y por ende, ¿no? Nuestra propia aportación al valor y el negocio, pues debemos de tener en cuenta. Decirles a todos ustedes que todas las preguntas que tengan, envíenlas, por favor, por el chat, porque luego dejaremos 10, 15 minutos para poder resolverlas y yo encantado, ¿no? Y de hecho a Nilton, sé que está por ahí, le haremos alguna, bueno, espero que participe con alguna pregunta. Vale, el primer punto, ¿no? La actualización, por así decir, sobre el mundo híbrido y qué buenas prácticas tenemos en la organización. Primero, lo que quiero, por así decir, poner en el foco de lo que un director de recursos humanos debe de hacer son las dos claves que tenemos en el mundo híbrido, ¿no? En el mundo del trabajo híbrido, ¿no? Que es el lugar de trabajo y el tiempo de trabajo. Y son dos variables que, evidentemente, en lo que son las relaciones laborales, son aspectos muy importantes que debemos de gestionar, debemos de facilitar, ¿verdad? Sobre todo orientado a lo que posteriormente hablaremos hacia la productividad, tanto individual como la de los equipos de trabajo. Pero cuando hablamos, ¿no?, de mundo híbrido, estamos hablando de lugar de trabajo y de tiempo de trabajo. Iré avanzando en esta idea comentando algunos temas concretos, ¿no? Primero, insisto, aunque desde marzo llevamos flexibilizando nuestro trabajo y nuestro tiempo de trabajo y también el lugar de tiempo de trabajo de una manera obligada por todo el confinamiento de esta pandemia, ya desde hace tiempo, yo diría desde el inicio de esta cuarta revolución industrial, de la transformación digital, etcétera, está aumentando la necesidad y el talento además nos lo pide, un aumento en la flexibilidad tanto en tiempo como en lugar de trabajo. No es descabellado, sabemos que hay muchas empresas que han trabajado bastante todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el trabajo distribuido para facilitar, entre otras cosas, la conciliación de la vida laboral y familiar y, evidentemente, pues para adaptarse también un poco a las exigencias o a los requerimientos que, sobre todo, las nuevas generaciones también nos piden en relación, sobre todo, al tiempo de trabajo. Esta tendencia, por ejemplo, aquí en España, ha tenido, y me imagino también en otros sitios, pero yo conozco más la realidad española en este respecto, pues ha topado con una cultura presentista del trabajo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que dirigí, concretamente hace tres o 4 años, dirigí un trabajo de final de máster en una empresa suiza que tiene aquí una planta en Barcelona, una empresa suiza, no diré el nombre, pero que hace un chocolate delicioso, ¿verdad? Porque la empresa se preguntaba que cómo podía ser que todo lo que era su política de home office, que había triunfado en el resto de plantas del mundo, no estaba funcionando bien en España, ¿no?
Entonces, la estudiante que yo dirigí este trabajo de final de máster, investigó este aspecto, ¿no? Y nos dimos cuenta de dos cosas, de dos conclusiones, por no aburrirles, ¿no? Dos temas muy importantes y que luego también tiene que ver con nuestra función en este desarrollo de una cultura híbrida. El primer tema era que la cultura de trabajo, al menos en España, y me consta que en otros países también, es presentista. Es decir, estamos, por así decir, muy orientados a ver a los empleados en el trabajo, a ver a los empleados en las oficinas, ¿no? Y esto, pues cada vez va a ser menos habitual, ¿no? Y además va a ser menos habitual porque también diríamos que hay ventajas, ¿no? Del trabajo flexible, del flexi-work y demás, ¿no? Entonces, este era el primer aspecto. El segundo aspecto eran los jefes, ¿no? Si los jefes tienen también una cultura presentista en el trabajo muy desarrollada, pues va a ser muy difícil que efectivamente esa cultura de home office, ¿no? Del trabajo híbrido se desarrolle de una manera adecuada, ¿no? Y luego comentaré, ¿no? Pero la verdad es que hay aspectos positivos de esta situación en el mundo del trabajo, ¿no? Las organizaciones han podido también desamortizar bastantes oficinas donde antes trabajaban miles de personas, ¿no? Ahora las oficinas van a ser mucho más pequeñas y eso va a reponer o va a suponer, mejor dicho, que muchas empresas ahorren mucho dinero en lo que es el funcionamiento de la oficina, porque ahora ya muchos de nuestros trabajadores van a trabajar concretamente desde casa. No todo el tiempo, luego hablaremos también de cuáles deberían de ser las condiciones para que haya una buena productividad. En todo caso, la cultura que nos encontramos aquí presentista y jefes presentistas, y esto tiene que cambiar porque la tendencia, insisto, no solo por esta situación que nos toca vivir, sino porque esto se va a quedar, ya el talento nos reconoce o nos exige que dentro de lo que es la propuesta de valor al empleado haya flexibilidad en el tiempo de trabajo y en el lugar de trabajo y, por lo tanto, nuestra función como directores de recursos humanos es crear una cultura que ayude al flexiwork. Alguna investigación, bueno, se han hecho bastante investigación y es muy interesante durante este periodo de confinamiento, ¿verdad? Donde hemos tenido que trabajar desde casa obligadamente en muchos países, ¿verdad? Lo que hemos visto es que hay una extensión del tiempo de trabajo a veces bastante importante, ¿no? Hemos conciliado, no ha sido fácil, sobre todo para aquellas familias que tenían niños, que tienen niños pequeños, sobre todo niños, vamos a decir, de hasta 7, 8 años, ¿verdad? Que son todavía bastante dependientes. Trabajar en casa con los niños pues realmente ha sido bastante complicado. Es un aspecto también que deberemos de tener en cuenta a la hora de organizar el hybrid work desde nuestras organizaciones. Pero esto ha supuesto también una desventaja, ¿no? A pesar de que el tiempo de trabajo ha aumentado, ha conllevado bastante más desgaste, bastante más sobrecarga de trabajo en nuestros trabajadores, ¿no? Y una de las cosas que también tiene que ver y que luego hablaremos es la política de formación, ¿no? Porque en muchos casos no estábamos preparados, no teníamos competencias digitales como por ejemplo ahora, ¿no? Para poder estar dando una clase, una masterclass a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico y la conciliación pues han estado junto con el trabajo laboral y eso ha conllevado que haya una extensión del tiempo de trabajo que lo debemos de tener en cuenta, ¿no? Y que, por supuesto, a la hora de abordar una política de hybrid work desde la Dirección de Recursos Humanos para generar esta cultura flexible, pues deberemos de tener en cuenta. Pero cuando hablamos de actualización en el mundo híbrido del trabajo, pues tenemos que tener en cuenta que hay trabajo que puede ser síncrono, es decir, donde estamos todos trabajando de alguna manera, por ejemplo, el que tiene que ver con los equipos de trabajo, pero también puede haber asincronía en el trabajo, ¿no? Es decir, no necesariamente, y esto, por ejemplo, muchos millennials nos los piden, ¿verdad?, del poder trabajar a distintas horas sin tener que estar sujetos vamos a decir, a la obligatoriedad del horario, que muchas veces desde las organizaciones, ¿verdad?, evidentemente nos es relevante. Entonces hablaremos de sincronía, hablaremos de asincronía, hablaremos de la coincidencia o no con el equipo de trabajo y evidentemente desde este punto de vista todo lo que conlleve asincronía para trabajar con el equipo es importante y también un aspecto a tener en cuenta en este mundo híbrido es la autonomía en el trabajo que tiene el empleado y sobre todo el control del tiempo que podemos hacer desde la organización para con el tiempo de trabajo concretamente de nuestros empleados. Son aspectos que debemos de tener en cuenta y que tienen una relevancia
como veremos en poco tiempo desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa, como no, entre otras cosas, a los directores y directoras de recursos humanos. No sé si ustedes conocen yo no sé si tan famosa pirámide de Muhlenberg, que es esta, y ahora les explicaré brevemente a qué se refiere, ¿no? Muhlenberg es un empresario que tiene cerca de 2.000 empleados que todos trabajan sin oficinas, todos trabajan desde su casa o desde donde quieren trabajar, es lo que él llama trabajo distribuido, y que hay dos variables importantes en esta pirámide que, como les digo, ahora les contaré, y que va a tener o tiene una relevancia muy importante en este mundo híbrido, y que, por supuesto, es algo que debemos de tener en cuenta, aunque es verdad que no todos los trabajos son teletrabajables, ¿no? Las dos variables que hablo, las comentaba en la transparencia anterior, tiene que ver con la autonomía en el trabajo y con el tiempo de trabajo, cuando nuestros empleados pueden trabajar y cuando los empleados quieren trabajar, ¿verdad? Y la sincronía o asincronía. Concretamente, Muhlenberg lo que viene a decir es que para él lo más relevante y donde saca más rendimiento tanto a los individuos como a los equipos de trabajo es en el nivel 5, ¿no? El nivel de nirvana, ¿no? ¿Verdad? Donde el empleado trabaja cuando quiere, ¿sí? A algunos de ustedes igual le puede sorprender esto de trabajar cuando quiere, cuando mejor, por así decir, más activado está. Evidentemente hay una planificación del tiempo de trabajo a las entregas, por así decir, de trabajo, sobre todo cuando se trabaja en equipo, pero Muhlenberg dice que donde más rendimiento se sacan es en este nivel 5 de Nirvana, donde hay una mayor asincronía en cuanto a la colaboración o al trabajo con otras personas, y hay una mayor autonomía a la hora de no solo del lugar de trabajo, que ya la tienen por definición al trabajar en esta empresa, sino también en cuanto al tiempo de trabajo. Muhlenberg nos dice, y si miramos ahora a la base de la pirámide, que hay trabajos que realmente no son teletrabajables, todos aquellos que tienen que ver con los servicios personales, imagínense médicos, no, que médicos también, enfermeras, por ejemplo, en un hospital, o servicios de hostelería, etcétera, pues evidentemente estos no se pueden, de alguna manera no se pueden teletrabajar, ¿no? Aunque él mismo nos dice que deberíamos de repensar muchos de ellos, porque tenemos una serie de creencias que muchas veces pensamos que no, hay que ir a la oficina, y no siempre, ¿no? Él viene a decir como les digo, ¿no? En el nivel 1 y en el nivel 2, que bueno, en el nivel 2 se trabaja de alguna manera algo síncrono, pero que el día está lleno de interrupciones, ¿no? Conozco también algunas organizaciones en el cual ir a trabajar está totalmente lleno de interrupciones en el día a día, ¿no? Y esto impide, sobre todo, el trabajo que tiene que ver más con lo intelectual, que tiene que ver más con el trabajo, por así decir, puramente individual. Diríamos que en esta fase de confinamiento hemos estado entre el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? En el cual hemos trabajado obligadamente en un sistema más o menos remoto, más o menos distribuido por esta extensión del tiempo de trabajo, que, como les decía antes, ha conllevado fundamentalmente una extensión demasiado larga en el día del trabajo, donde hemos introducido también una serie de trabajos que tienen que ver con el trabajo doméstico, pero que han conllevado que muchos de nuestros empleados estén realmente cansados, desgastados. Ya veremos también por qué, fundamentalmente por la pérdida del contacto social que tenemos tanto con los jefes como con los colegas de trabajo en la organización. Por ir finalizando esta parte de la pirámide de Muhlenberg, a ver, yo no creo que todas las empresas puedan llegar al nirvana, ni creo que muchas de las empresas deberían de llegar al nirvana, pero sí que nos hace reflexionar sobre, en este mundo híbrido, de cómo este trabajo distribuido, este trabajo híbrido, ¿verdad? Teniendo en cuenta la autonomía y la sincronía, podemos, por así decir, favorecer para, sobre todo, conseguir un mayor rendimiento, un mayor bienestar por parte de las personas y de los miembros del equipo, y por lo tanto un mayor rendimiento del trabajo y de la organización. En todo caso, desde el punto de vista de la gestión y yo diría, y de las relaciones laborales a los directores de recursos humanos, esta pirámide nos tiene que hacer pensar a la hora de regular, ¿verdad? Como por ejemplo aquí con el Real Decreto de aquí de este año, de 2020 en España, ¿no? Que regula el teletrabajo y que por lo tanto nos obliga a repensar un poco cómo organizar el trabajo y cómo satisfacer también las necesidades de nuestros empleados en materia de flexibilidad. Muy interesante.
Vale, pero como les decía, hombre, ¿qué es importante para los directores y directoras de recursos humanos o para aquellos que trabajamos en gestión del talento, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver, lógicamente, con la productividad. Linda Grayton es una profesora de la London Business School, ya que en el año, ahora todos estamos haciendo investigación al respecto de lo que está ocurriendo en este mundo, nos pone puntos sobre las íes al respecto de la productividad, sobre todo en este marco, insisto, más híbrido, ¿no? En el que trabajamos aquí, trabajamos en la oficina o trabajamos a distancia, muchas veces en distintos momentos del día, fuera o dentro de la oficina, fuera o dentro de nuestra casa. Nos vuelve a recordar, Linda, que lugar y tiempo de trabajo hacia la productividad son dos factores que en recursos humanos debemos de tener en cuenta, ¿no? Muy importante, ¿no? Tanto el lugar de trabajo, el que tenemos en nuestra casa, el que nuestros empleados pueden tener en nuestra casa, los recursos también para poder trabajar en equipo a distancia, ¿verdad? Los recursos, me refiero a los recursos, las propias infraestructuras. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia o a la dirección de recursos humanos hemos mejorado o hemos intentado mejorar la wifi de nuestras casas porque nos dimos cuenta allá por marzo, ¿verdad?, que la infraestructura que teníamos para desarrollar nuestro trabajo confinados en casa no era la adecuada, ¿no? Y eso es algo también que desde el punto de vista de las organizaciones debemos tener en cuenta y en el caso del decreto español nos obliga a las organizaciones a tener en cuenta todos estos aspectos también como motivos, como aspectos, mejor dicho, de seguridad y de prevención de riesgos laborales. Una obviedad ¿no? que mis estudiantes del máster conocen perfectamente y no solo, ¿no? Lógicamente esto lo sabemos desde hace mucho tiempo en psicología del trabajo, en psicología de las organizaciones o en recursos humanos, ¿no? Hombre, las personas son mucho más productivas cuando experimentan vitalidad y bienestar. Y por lo tanto, algo debemos hacer desde la Dirección de Recursos Humanos para favorecer este bienestar en el trabajo, tanto si nuestros trabajadores están en su casa o en un coworking o allá donde quieran estar, como si evidentemente están en nuestras oficinas. Luego, un poco más adelante hablaremos de ello. También es cierto que la productividad baja cuando las personas extienden su tiempo de trabajo de una manera muy elevada, como ha ocurrido en esta época del confinamiento, ¿verdad? Porque acaban exhaustas, estresadas y a veces con hábitos muy poco saludables, ¿no? Con mal comiendo, mal durmiendo, etcétera, etcétera. Y eso también tiene una influencia en la productividad y, por lo tanto, como directores de recursos humanos nos debe preocupar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, para que nuestros trabajadores tengan esa vitalidad y ese bienestar adecuado para poder dar el rendimiento que esperamos lógicamente de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de los equipos, pues evidentemente también debemos de generar ecosistemas colaborativos, ¿no? Cuando los equipos de trabajo pueden alinearse de una manera fácil y fluida, yo diría, en su trabajo, bien sea con unos empleados en la oficina, otros empleados desde su casa o desde donde quieran trabajar concretamente, si somos capaces de lograr, por así decir, un entorno, un ecosistema colaborativo adecuado, el rendimiento del equipo va a ser mucho mayor, al igual que el rendimiento individual. Otra de las funciones que tenemos que tener en cuenta desde la Dirección de Recursos Humanos de cómo podemos generar estos ecosistemas colaborativos para que nuestros equipos den el máximo de sí mismo. Ya tenemos también investigación respecto de cuántos días es adecuado trabajar en casa, cuántos días es adecuado trabajar en la oficina. Comentaré un poco más tarde que evidentemente nosotros somos animales sociales, ¿no? Y un animal social, como somos nosotros, le interesa participar en grupos y tener relación con otras personas, ¿no? Entonces sabemos que estar todos los días confinado en casa sin poder salir, sin poder tener el contacto con nuestros colegas de trabajo, con nuestros jefes, etcétera, etcétera, ha conllevado justo lo que decía en segundo momento, ¿no? Una extensión de mucho trabajo y del tiempo de trabajo, ¿no? Que además irrumpe en nuestra propia vida personal, ¿verdad? Porque trabajamos o hemos trabajado desde casa y eso ha conllevado, como os decía, unos altos niveles de, de fatiga laboral, ¿no? Entonces, sabemos ya, porque hay investigación que todavía en algunos casos se está cociendo, de que trabajar 2 días o 3 días en casa y 2 días o 3 días en la oficina es lo adecuado. Es lo adecuado porque, por una parte, nos puede permitir conciliar nuestra vida laboral y familiar
y también podemos dedicarnos a una serie de tareas en las cuales podemos estar más recogidos, si cabe, en nuestra casa, sin esas interrupciones que comentaba anteriormente en la pirámide de Mullenberg. Pero por otra parte, el trabajar 2 o 3 días en la oficina nos permite esa oxigenación de ver a los colegas de trabajo, de entrar en la rutina, por así decir, de trabajar en equipo, de vernos con nuestros colegas, de tener un contacto directo con los proyectos que estamos desarrollando, etcétera. Por lo tanto, si la investigación nos dice, y hay ya evidencia, como lo digo, científica al respecto, que 2 o 3 días sería lo adecuado trabajar en casa y 2 o 3 días, y esto ya dependerá de la situación de cada uno y de las políticas que faciliten este flexi-work para nuestros empleados, pues ahí debemos de ir, ¿no? Debemos de facilitar en esta coordinación interna con los agentes sociales, con los sindicatos y con los trabajadores concretamente, pues cuántos son los días adecuados en los cuales nuestros trabajadores pueden trabajar en casa o pueden trabajar en la oficina. En todo caso, mi recomendación sería no permitir de la misma manera todo trabajar en casa porque conlleva, como decía, esta pérdida del contacto social, eso conlleva un mayor nivel de estrés y de cansancio en el trabajo. Entonces, esto es importante. Como decía, también mucho de nuestro trabajo puede conllevar horarios asíncronos, ¿no? Y sobre todo sabemos que la asincronía viene bien cuando los empleados necesitan ciertamente desconectarse, por ejemplo, para trabajar en aspectos, vamos a decir, más puramente personales. Me refiero concretamente a tareas que tengan que ver con, no sé, desarrollo de informes o cualquier otra cosa que no conlleva un trabajo en equipo per se. Ese es el momento adecuado para estar trabajando desde casa, ¿no? Para estar trabajando distribuidamente, es decir, fuera de la oficina, ¿no? Porque además permite, si tenemos una visión de que el tiempo de trabajo no es lo importante, sino el resultado y el valor aportado por nuestros empleados al trabajo, pues ahí nuestros trabajadores van a poder, por así decir, dedicar a ese trabajo más individual, más asíncrono, desde su casa, desde el coworking, desde donde quieran estar fuera de la oficina, para poder encontrar ese ritmo mucho más, en el cual que se adapte un poco a su energía personal, ¿no? Sin embargo, como decía, ¿no? Si 2 o 3 días estamos trabajando en casa y 2 o 3 días estamos trabajando en la oficina, para con lo que es el trabajo en equipo es muchísimo mejor trabajar, por supuesto, con sincronía, ¿no? Que puede ser esta, distribuida, es decir, puede ser también unos en casa y otros fuera del trabajo, aunque mi recomendación, sin duda alguna, es que el trabajo con los colegas de trabajo, el trabajo en equipo necesario para aquello que esté desarrollando un equipo de trabajo, un proyecto, un reto, lo que fuese, pues lógicamente se dé, primero, desde el punto de vista del tiempo, de una manera síncrona y desde el punto de vista del lugar de trabajo, lo ideal sería que evidentemente fuese en la oficina, porque ahí es donde encontramos mayor sinergia interna en los equipos de trabajo y por lo tanto mayor nivel de productividad. Pero en todo caso debemos de pensar también en cómo se redistribuye el tiempo de trabajo entre las tareas. Y lógicamente las tareas individuales y las tareas de equipo son distintas y evidentemente estas segundas, las de equipo, pues es mejor estar en el vivo y en directo, ¿no? ¿Qué les voy a decir a ustedes? Esto lo añado yo, ¿no? Linda Creighton vino más o menos hasta aquí, ¿no? Y yo añado aspectos que ya sabemos, ¿no? Que también funcionan muy bien y que vamos a tener que repensar desde la Dirección de Recursos Humanos. Y tenemos tecnologías o técnicas, mejor dicho, como el job crafting, que nos permiten rediseñar los puestos y las unidades de trabajo, ¿no? Para adaptarnos, por así decir, a este mundo más híbrido, donde ya no trabajamos 100% en la oficina, sino que vamos a estar en este modelo de pirámide de Mullenberg distribuidos con cierto nivel de asincronía y con cierto nivel también de autonomía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí es muy importante que desde la Dirección de Recursos Humanos seamos capaces de rediseñar los puestos de trabajo para ajustarlos fundamentalmente a las fortalezas que nuestros empleados tienen, ¿no? Es decir, en aquellas tareas, funciones, responsabilidades, sin duda alguna, que nuestros empleados pueden aportar mayor valor, ¿no? Todos sabemos que dentro de lo que es nuestro trabajo hay tareas que nos gustan más y tareas que nos gustan menos, ¿no? El job crafting, sin entrar en gran detalles sobre el mismo, nos permite ajustarnos a las tareas que aquellas que son, por así decir, de mayor rendimiento y que se ajustan mejor, diría yo, a la personalidad profesional que nuestros empleados tienen.
Eso puede conllevar, evidentemente, y muchos pueden estar pensando, hombre, hay tareas administrativas que a mí no me gusta hacer, pero ¿quién me las va a hacer, no? Yo no digo que, evidentemente, nos quitemos todos los tipos de tareas que no nos gustan. A veces hay puestos de trabajo que no nos gustan ningún tipo de tarea, pero que sí que deberíamos de ir a hacer cierto esfuerzo por rediseñar estos puestos y estas unidades de trabajo, porque la autonomía, el hybrid work y sobre todo la sincronía o asincronía del tiempo de trabajo nos va a poder, por así decir, nos interpela a que repensemos la descripción de puestos de trabajo y, por lo tanto, el rediseño de estos puestos y también de los departamentos. Evidentemente, otra cosa que yo añado tiene que ver con el liderazgo, ahora hablaremos de ello en el segundo punto, y sobre todo con la cultura de la organización. Hablaremos más adelante, pero por mucho que hagamos, y luego nos encontramos jefes, como el ejemplo que os ponía anteriormente con aquella empresa chocolatera muy importante a nivel internacional, es decir, seguimos teniendo una cultura muy presentista y jefes que impiden, por así decir, el teletrabajo, por ejemplo, pues vamos a volver un poco a lo del anterior y vamos a perder alguna serie de ventajas que en este caso el mundo híbrido de verdad yo creo que reporta tanto a empresa como a nuestros trabajadores. Bueno, voy a pasar al segundo punto que tiene que ver con cuál es el papel del liderazgo en la dirección de personas, ¿no? Y permítanme que empiece por dos cosas que mis estudiantes y nuestros estudiantes conocen de la carrera, no en el programa, pero que también yo creo que un director de recursos humanos lo debe tener en cuenta. Somos animales sociales, ¿no? Entonces no podemos, por así decir, no satisfacer las necesidades sociales, como en este caso, este libro, muchos de ustedes lo conocerán, El animal social de Aronson, ¿verdad? Ya antiguo, de los años 90, si no recuerdo mal, que, claro, el ser animal social y lo que perdemos, por así decir, de contacto social por quedarnos a trabajar en casa o fuera del trabajo, tiene una repercusión importante en la calidad de nuestro trabajo, en nuestra performance y también en la calidad de los equipos de trabajo. Por lo tanto, como decía anteriormente, 2-3 días de trabajo en casa, 2-3 días de trabajo en la oficina son los adecuados para no perder todas estas vitaminas sociales que nos da el contacto social y que nos permite, por supuesto, la interacción con nuestro equipo de trabajo y de alguna manera mejorar, si cabe, también nuestras competencias. El segundo tema, pues es que nos gusta pertenecer a equipos, nos gusta pertenecer y tener cierta participación en los equipos, por supuesto. Y desde ese punto de vista, cuando estamos solo en casa, a pesar de que nos veamos por Zoom o que nos veamos por una tecnología como la que ahora mismo todos y todas estamos siguiendo esta sesión, pues no es lo mismo. No es lo mismo ir a un concierto, a un festival, ¿verdad? En vivo y en directo que verlo desde la tele, ¿no? Sin duda se pierde algo, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que lo primero que debe tener conciencia un director de recursos humanos y cualquier tipo de líder en una organización es que debe tener un foco clarísimo hacia los equipos, hacia el contacto social. Y veremos algunas prácticas que posteriormente les voy a proponer, por así decir, y que algunas de ellas ya estamos viendo que tienen bastante éxito. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues me quedan 10 minutos, voy a ir un poco rápido. Un aspecto, la cohesión grupal. Mira, ya sabemos desde hace muchísimo tiempo que cuanto mayor interrelación haya entre nuestros miembros de equipos, ¿no? Con nosotros, tanto con los que somos líderes como los que gestionamos personas y proyectos. Cuantos más contactos, mayor interacción, mayor cohesión grupal, que es un predictor del rendimiento en el trabajo. Esto se sabe desde antes de que yo naciera, desde los años 69, ¿verdad? Que podemos medir esta densidad relacional en relación a los lazos, interacciones que en este caso nuestro equipo tiene. Y por lo tanto, como líderes de equipo debemos de fomentar que haya este contacto. Algunas claves del papel del liderazgo en la dirección de personas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un equipo distribuido, que no estamos constantemente con ellos, sino que pueden estar, como decía anteriormente, en cualquier parte del mundo, ¿no? Trabajando, ¿no? Y esto nos da una serie de ventajas, pero también algunas otras que debemos de tener en cuenta. Alguna obviedad que a muchos de ustedes no le parecerá gran aportación, pero creo que es sobre todo más importante en este entorno que ahora nos toca vivir, ¿no? Evidentemente, todos deben de conocer cuál es el propósito del equipo, cuáles son las aportaciones que todos los miembros deben aportar, ¿no? El objetivo del equipo. Esto no se nos puede olvidar en la dirección de equipos de trabajo, en la dirección de personas. Y sobre todo más en este ámbito que tenemos ese menor contacto con nuestras personas.
todo lo que tiene que ver con planificar y coordinar tareas debe de ser también con el equipo, de una manera participativa, ¿no? Antes igual éramos nosotros el que determinaba las deadlines, ¿no? Pues ahora no, debemos de involucrar, si cabe más, perdón, al equipo, sobre todo en estas decisiones operativas. Eso va a favorecer sobre todo la autonomía en el trabajo, ¿no? Demos responsabilidades, ¿no? A los miembros del equipo, ¿verdad? Aunque sean jóvenes, ¿no? Esto nos va a permitir fundamentalmente aprovechar el talento de todos los miembros de nuestro equipo, ¿verdad? Sobre todo si les tenemos lejos, ¿no? O si les tenemos en la pantalla, y también va a mejorar, vamos a decir, la imagen de liderazgo y la influencia que los líderes tienen para con los miembros del equipo y el equipo, ¿no? Recomendaba en un webinar como este que hicimos en el verano pasado, también aquí en este verano pasado en EAE, que va muy bien un café todos juntos al inicio de la jornada, ¿no? Por eso llamaba a este capítulo, ¿no? Un café, el leadership, un café todos juntos al inicio de la jornada. Porque aunque sean 5 o 10 minutos, aunque hablemos de fútbol, hablemos también del trabajo, hablemos de lo que haya que hablar dentro del equipo, este contacto reporta mucho más y es mucho más, diría yo, efectivo que con aquellos que vemos diariamente, ¿no? Porque ese contacto social, como decía, lo perdemos, y en ese sentido debemos de tener en cuenta cada vez más no perder toda esa vitamina que el contacto social nos reporta. Como jefe, pues debemos estar a las buenas y a las malas. Lógicamente, apoyar al equipo en la resolución de problemas. No podemos, por así decir, no estar ahí en el momento adecuado, ¿no? Y sobre todo no caer en un líder autocrático, en un líder mandón, sino en un líder que ayuda en la resolución de problemas, ¿no? El feedback, un recurso tan importante para el desarrollo de los equipos, pues también lo podemos hacer de una manera virtual, ¿no? Esto sabemos también que ganamos confianza con los miembros del equipo y además favorece la gestión. Hay que dar feedback, aunque no estemos, por así decir, en el vivo y en directo, ¿no? Y sobre todo, desarrollar la comunicación con el equipo, aumentar, si cabe, los contactos con ellos, ¿verdad? Y sobre todo, no estar muy orientados solo a las tareas, ¿no? Sino también, lógicamente, a todo lo que tiene que ver y a todo lo que pasa en las personas. Porque a veces nos encontramos como este chico, como este padre, ¿no? Trabajando con estos niños. Vale. Bueno, ¿qué políticas? ¿Cuánto me queda? Me queda aproximadamente 11 minutos, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué políticas debemos de rediseñar, repensar en este modelo híbrido que nos toca vivir ahora? Y que además viene para quedarse y que yo creo que va a tener un cierto desarrollo, no sé si al nirvana que nos planteaba Mullenberg, yo diría que no, pero cada vez más va a haber trabajo distribuido, cada vez más va a haber trabajo asíncrono y cada vez más va a haber, y esto es importante también, autonomía y también confianza en nuestros trabajadores, ¿eh? La cultura presentista que antes les comentaba tiene que ver con diríamos, esa creencia que tienen los jefes de tener controlado a los trabajadores para que estos trabajen, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que el desarrollo, sobre todo a las nuevas generaciones, esto ya cada vez lo soportan menos, y si les damos confianza, al contrario, obtenemos muchos mejores resultados. La primera política que tiene una relevancia importante, sobre todo para la atracción y para la fidelización del talento, tiene que ver con el employer branding, ¿no? Que el employer branding es clave, ¿no? Para atraer y para fidelizar, ¿no? La propuesta de valor al empleado, aquello que queremos que nuestros empleados y futuros empleados tengan para trabajar con nosotros, la debemos de revisar. Y uno de los aspectos que debemos de revisar es, hombre, pues debemos de introducir realmente una verdadera política, ¿verdad?, de flexi-work o de hybrid work, ¿no? Si queremos realmente mejorar la propuesta de valor al empleado y sobre todo si queremos atraer y fidelizar al talento. Como decía, nuestros empleados van a querer trabajar desde su casa, van a querer trabajar fuera de la oficina, van a querer también tener, lógicamente, trabajar en la oficina, van a necesitar también conciliar la vida laboral y familiar, y por lo tanto, si lo que queremos es seguir desarrollando esta cultura del flexi-work, debemos de introducir en nuestra propuesta de valor del empleado de una manera seria aquello que conlleva el poder trabajar de una manera distribuida. Yo creo que esto es clave para fidelizar al talento que ya trabaja con nosotros, como para atraer a talento nuevo, ¿no? Que, insisto, esta tendencia flexible del tiempo y del trabajo es sin duda clave, ¿no?
Algunos errores que hemos visto también en la investigación, ¿no? Cuando incorporamos personal en todo lo que tiene que ver el onboarding, pues estamos dedicando demasiado protagonismo a las nuevas tecnologías y creo que es un error. Es un error porque las nuevas tecnologías lo único que pueden hacer es informarnos sobre cosas que podemos leer, ¿verdad? Y como mucho ver un vídeo, ¿no? Pero todo lo que es más importante, que tiene que ver con el contacto personal y el contacto con el jefe y el contacto con los miembros del equipo, no nos lo puede dar las nuevas tecnologías, aunque estemos confinados, ¿no? Entonces, los programas de onboarding para facilitar, vamos a decir, la socialización en el trabajo no pueden olvidar el propio carácter social de lo que significa socializarse en el trabajo, ¿verdad? Cuando incorporamos nuevas personas no las podemos poner delante de un ordenador para que el ordenador haga el onboarding, no. No van a socializarse de una manera adecuada si perdemos el carácter social que el propio diría, onboarding debe de tener, ¿no? El papel del manager y del equipo en la bienvenida son clave. Si no pueden ser, diríamos, en el vivo y en directo, pues a través de nuevas tecnologías, pero no podemos olvidar el carácter social que tiene la socialización en el trabajo y no podemos olvidar aquellas actividades sociales que hacíamos en el pasado en nuestros planes de onboarding. Quizá ahora no todas las podemos hacer, ¿verdad?, a través de las nuevas tecnologías, pero debemos hacer un esfuerzo. Las actividades sociales nos van a ayudar también a lo que es el aprendizaje de rol y al aprendizaje organizativo, ¿no? Las personas van a aprender mucho mejor cuál es su rol en el puesto de trabajo al cual se incorporan y cuál es también la organización, la cultura de la organización donde se incorporan. Actividades sociales, no lo podemos olvidar, debemos de repasar que nuestro onboarding, por supuesto, sea también social. Las políticas de formación y desarrollo, pues todo lo que tiene que ver con formación continua, pues no podemos olvidar todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Una de las cosas que sabemos es que solo el 7% teletrabajaba en España antes de marzo y hemos llegado en la época de confinamiento hasta un 35%. Uno de los aspectos que hemos visto es que mucho personal no teníamos competencias digitales, hemos tenido que ir aprendiendo de una manera rápida. Aquí ya desde hace tiempo en Europa el modelo, el marco de competencias digitales se viene desarrollando a distintos niveles, desde la escuela, lógicamente desde la formación secundaria y también desde la universidad. Y cómo no, las empresas debemos de trabajar también y conocer y dar respuesta a las necesidades digitales. También las competencias más soft también van a evolucionar en este mundo híbrido, ¿verdad? Y lo hemos visto también en programas de liderazgo, ¿verdad? Como acabo de comentar ahora, y también en generar culturas de equipos de trabajo que se adecúen, que se adapten y que encuentren, por así decir, su mejor nivel de rendimiento en estos equipos distribuidos, ¿no? Y lógicamente debemos de, a través de las políticas de formación, desarrollar a nuestros empleados en esta nueva cultura, ¿verdad?, del hybrid work. Ya fijaos, en el año 2019 hicimos un estudio con dos profesoras y una ex profesora del programa de Dirección de Recursos Humanos de AE, donde ya vimos que las competencias del personal de recursos humanos en las organizaciones en esta cuarta revolución industrial ya estaban evolucionando. Las competencias clásicas, ¿no?, de trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, análisis de problemas, etcétera, etcétera, ya vienen, por así decir, modificando los comportamientos más adecuados de esas competencias, sobre todo en este mundo híbrido, ¿no?, en este mundo de transformación digital. Ya no os digo nada ahora, ¿no?, en el cual nos hemos tenido que poner las pilas en todo este tema. Bueno, voy acabando, que me quedan más o menos 5 minutillos. Todo lo que tiene que ver con el talent management, ¿no?, gestionar personas. Hay aspectos que tenemos que, evidentemente, repensar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el performance, ¿no?, con la evaluación del desempeño, con la valoración del trabajo. En las culturas presentistas como España, ¿no?, la verdad, hemos valorado mucho más, ¿no?, el presentismo, ¿no?, estar en el trabajo para obtener mejor una buena valoración por parte del jefe que no la aportación de valor al negocio o a la tarea, lo que fuese, ¿no? Entonces, tenemos que repensar cómo hacemos la evaluación del desempeño, cómo son los itinerarios de carrera, la promoción y, evidentemente, también la compensación. Como decía, debemos de ir en la evaluación del desempeño, dejar atrás la presencialidad que no aporta nada
y, lógicamente, centrarnos en la evaluación del desempeño en resultados y en valor aportado. No puede ser de otra manera. Una de las cosas también que vemos que preocupa mucho a los que sobre todo trabajan mucho en casa es que se pierde visibilidad y, por lo tanto, es más difícil visualizar la promoción y la carrera dentro de la organización, ¿no? Y creo que en parte tienen razón, porque hemos estado, por así decir, premiando más la presencialidad, ¿no? Y eso tiene que cambiar también, ¿no? Debemos de dar visibilidad a que cualquier talento, bien sea distribuido o que trabaje full time en nuestras oficinas, por supuesto, tenga las mismas posibilidades, ¿no? Centrándonos justo en lo que decía anteriormente, en el valor aportado y en los resultados, ¿no? Debemos de repensar la dirección por objetivos, por supuesto, esto es muy importante también, y también la evaluación del desempeño, pero también la compensación tanto individual como de grupo. Si queremos realmente todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo y demás, ¿no? También debemos de compensarla de una manera. Bueno, llego más o menos al final, me quedan 2 minutillos y no podemos olvidar todo lo que tiene que ver con las políticas de well-being at work, ¿no? Del bienestar laboral, de buscar ese engagement, ¿verdad? Que es un predictor fantástico de esa productividad y todo lo que tiene que ver con las organizaciones saludables, ¿no? Entonces, sabemos que el modelo que a mis estudiantes del programa les sonará, desde el año 2009 venimos investigando de cómo podemos conseguir los resultados que ustedes ven a la derecha del todo, ¿no? Compromiso, colaboración más allá del trabajo, ¿no? De lo que llamamos conducta extra rol, alto desempeño e incluso una percepción por parte de nuestros clientes de mayor calidad de servicio, ¿no? Pues todo tiene que ver con los recursos laborales, ¿no? Y con los recursos personales, ¿no? El desarrollo de competencias de capital psicológico positivo, ¿no? El optimismo, el engagement, la esperanza, el trabajo en equipo, la autoeficacia, ¿verdad? Por una parte, y por otra parte los recursos laborales, ¿no? El jefe, los equipos, el feedback, el desarrollo, la formación, son recursos que van a favorecer mayor engagement, mayor satisfacción y mayor implicación laboral. Tenemos que tenerlo todavía más en cuenta cuando sobre todo tenemos muchos trabajadores distribuidos y por lo tanto estas políticas de formación, de desarrollo, de feedback, etcétera, etcétera, deben llegar a cualquier persona que esté trabajando allá de donde esté. Conclusiones, siempre me falta tiempo, voy a llegar al minuto, a 50. Hombre, como conclusiones tenemos que tener en cuenta que en la Dirección de Recursos Humanos no solo nos vamos a un nuevo tipo de departamento donde debemos de desarrollar toda esta cultura, por así decir, más híbrida, ¿no? Sino que vamos a ir a organizaciones muy distintas, ¿no? Y esto es algo que desde el área de talento, desde el área de personas, sin duda debemos de tener muy en cuenta. Nos vamos o estamos ya en una nueva cultura del trabajo, un nuevo significado del trabajo también para nuestros empleados más jóvenes, ¿no? El presentismo no tiene cabida dentro de las nuevas generaciones y, por lo tanto, debemos de gestionar las relaciones laborales, del tiempo de trabajo, la autonomía, de una manera eficaz, ¿no? Para que aporten esa productividad que tanto necesita el negocio. El hybrid worker no es tan nuevo, ¿no? Y como decía anteriormente, ya desde los años 90 del siglo pasado, ¿verdad? Ya viene desarrollándose, no con tanta profusión como estos últimos meses desde el inicio del año, ¿verdad? Pero cada vez más la flexibilidad, como decía, va a ser algo muy natural dentro del puesto de trabajo, ¿no? Y por lo tanto nos exige a las personas, ¿no? A la dirección de personas, a la dirección de recursos humanos, que nos orientemos al talento, ¿no? A esa productividad, bien sea que trabajen a las horas que sean, que trabajen de donde quieran, lo importante es que aporten valor al negocio y que a nosotros, ¿no? Desde la dirección de recursos humanos, seamos capaces de recompensarlo pues, de una manera adecuada. Bueno, pues nada más, muchas gracias, eso es todo, amigos, y nada, muchas gracias. Doy de nuevo la palabra a Celeste para que, no sé si ha habido preguntas y yo encantado de responder. Lógicamente esto es una clase muy directiva, ¿no? Normalmente en el máster de edición de recursos humanos, pues la participación, el trabajo en equipo, el trabajar en grupo, sin duda es una de las claves de las metodologías, ¿no? En este formato me toca dar una clase muy directiva, ¿verdad? Pero espero ahora que ustedes puedan aportar, como no, con sus preguntas. Pues por mi parte nada más. Celeste, cuando quieras. Bueno, Javier, muchísimas gracias. La verdad que
que ha sido una masterclass con todas las letras. La verdad que yo siendo exalumna de EAE y de este máster, sigo constatándolo, ¿no? Así que de verdad Gracias. te agradezco. Bueno, Nilton algo nos pregunta, nos dice que en el Perú, al menos en el sector público, ¿Mm? aún existen jefes que solo exigen producción sin importar, ¿no? El equilibrio entre la parte laboral y la familia, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿qué hacer con ellos si los tienes todos los días esperando producción, ¿no? Pero en un agradable ambiente de trabajo? Ujú. Bueno, Nilton, no sé si estaba en clase cuando conté esta historia que voy a contar ahora. Un colega mío decía, ¿no?, que para cambiar realmente la cultura de una organización hay que cambiar a los jefes, con lo cual lo primero que yo diría a Nilton es cambia a todos los jefes. Evidentemente esto no es fácil, a veces es imposible porque a veces son los que lógicamente tienen la potestad de la dirección en una organización y no podemos hacerlo. Yo creo en el ser humano y en la capacidad de cambio, eso es verdad, pero es verdad que lo creo mucho menos en las organizaciones públicas, ¿no?, que están muy sujetas, por así decir, a una estructura de funcionamiento y una cultura organizacional muy influenciada por la política, vamos a decir, los factores, yo diría, eh, bueno, políticos y las leyes y demás, ¿no?, que impiden realmente este cambio, ¿no? En organizaciones privadas es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que hay que invertir en una alta dirección que vea concretamente estos aspectos, es decir, que genere, si la alta dirección no se cree este mundo híbrido y todo lo que deberíamos de cambiar, y en este caso unos jefes más orientados al bienestar para sacar rendimiento, que además hay un montón de evidencia científica que así lo reconoce, pues también va a ser más difícil el cambio. Pero si tenemos una alta dirección que cree en esto, el primer paso ya estaría conseguido. A partir de ahí debemos de trabajar, y esto no es fácil también, o no es rápido, en una cultura del cambio, ¿no? En una cultura debemos de cambiar las políticas de evaluación del desempeño, como decía, la presencialidad no aporta valor el resultado, aporta valor el valor aportado que cada equipo, cada persona aporta, y la formación, el desarrollo, son dos políticas que en recursos humanos sabemos que funcionan muy bien. Deberemos de formar, deberemos de, vamos a decir, de desaprender modelos de liderazgo absolutamente antiguos para incorporar unos nuevos. Con aquellos, y no por la edad, porque yo también ya soy mayor, tengo 50 años, con aquellos que les cueste más, pues lo mejor es una salida, una prejubilación, ¿no? Vamos a decir, una salida hacia otro tipo de posiciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido una organización privada debe de favorecer este alto rendimiento, porque es que si no, si nos encontramos este tipo de liderazgo con las nuevas generaciones que no son capaces de soportar, y me parece bien además, a los jefes autocráticos clásicos, vamos a perder el talento, se nos va a ir y nadie va a querer trabajar con nosotros. O sea, que yo lo que diría es cambio, cambio, formación, desarrollo y una alta dirección realmente implicada en este cambio. Ujú. Bien, muchas gracias. Paolo nos pregunta si consideras que por la actual coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Las formaciones presenciales darán paso a lo que es lo digital y cuando este paso, ¿no? Tal vez qué riesgos puede tener esta formación online, ya que el ser humano es un ser social, ¿no? Que busca el estar en contacto. Entonces, es una misma pregunta, ¿no? O dos preguntas en una. Sí, yo estoy absolutamente convencido que el modelo híbrido también se va a quedar en la formación. Ujú, Antes de marzo de este año ya había modelos híbridos. De hecho, hasta EAE tiene una serie de programas, no muchos, pero también tiene una serie de programas híbridos, ¿no? Y esto aporta también, yo diría, cierta ventaja, ¿no? Porque uno desde cualquier parte del mundo puede estudiar una serie de meses y tener contacto vía Zoom, ¿verdad? O vía Collaborate, y puede seguir desde cualquier parte del mundo una serie de clases, pero luego puede dedicar cierto tiempo, ¿verdad?, sobre todo a aquellas competencias que necesiten el contacto con otras personas. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro programa, yo creo que todo lo que tiene que ver
con, diría yo, estudios o aspectos más personales de lo que es el desarrollo y el aprendizaje de una materia, pues perfectamente se puede trabajar vía online. También estamos trabajando casos, estamos haciendo, yo he hecho hasta brainstormings, los he hecho por Collaborate, ¿no? No con dificultad, pero se pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que la formación y sobre todo en la formación en las empresas, la formación híbrida también aporta beneficios, aporta ahorros, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que hice en Quirón Salud, una empresa donde trabajé, donde pudimos formar a muchas gentes a través del móvil, con una app gamificada, donde enseñábamos seguridad del paciente, y cualquier persona podía seguirla desde su móvil, incluso yendo al trabajo. Te iba a exigir durante un mes 20 minutos al día, ¿verdad?, para hacer una serie de actividades y una serie de juegos para aprender ese tema. Yo creo que viene para quedarse y yo creo que aporta valor tanto a los estudios como a las organizaciones. Muchas gracias, Javier. No sé si hay alguna otra pregunta que queramos hacer, es el momento. Los invito, por supuesto, a realizar alguna otra pregunta. Por ahora no tenemos, pero en algún momento vamos a dar un minutito para ver si alguien más quiere enviarnos alguna consulta. Bueno, yo mientras si llega alguna pregunta más, un poco para cerrar, porque veo que quedan un minuto o dos, ¿verdad? Yo creo que, como decía, tenemos que asumir que la Dirección de Recursos Humanos llega a una nueva época. Llega a una nueva época en un marco que ya venía, por así decir, aportando cambios al mundo de las organizaciones y al mundo de la Dirección de Recursos Humanos, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, el trabajo distribuido, y eso lo tenemos que incorporar a nuestras políticas, ¿no? Debemos de actuar muy fuerte también en contra de la cultura presentista. Yo creo que esto no nos aporta ningún valor, ¿no? Y que desde ese punto de vista debemos de repensar. No tenemos prisa, con tiempo y también haciendo partícipes a la representación legal de los trabajadores, a los trabajadores en sí, para elegir el mejor modelo que pueda venir bien a todos, ¿no? Para que puedan conciliar, para que puedan trabajar y sobre todo para que puedan desarrollarse como profesionales y aporten ese valor que tanto ellos como lógicamente la organización necesita y el negocio necesita, ¿no? Pues yo Bien. lo que diría es que sin prisa, pero debemos de asumir que el cambio está aquí ya y que debemos de revisar todas estas políticas y que son retos que debemos de afrontar y sin duda alguna también de una manera participada, de verdad, con los trabajadores para realmente poder construir una organización de alto rendimiento. Vale. Muy bien, gracias, Javier. Nos llegaron 2 o 3 preguntitas más. Venga. Mira, Dana nos pregunta qué deberíamos tomar en cuenta como organizaciones o profesionales de recursos humanos para poder lograr la transformación. Ella habla del sector de healthcare, que ve que, bueno, el hybrid work pareciera difícil en este sector. No sé si tenés algún dato con respecto a este sector tan puntual, ¿no? Pero ella un poco ve complejo la digitalización frente en este sector. No sé si estará llegando, si ya hay algo que puedas contarnos en este sector puntualmente. Bueno, yo creo que ya se han hecho bastantes cosas, ¿no? Ahora podemos ver todos por la tele cierta oferta comercial, ¿verdad?, de médicos que nos pueden atender a través del móvil, ¿no? Y eso es el primer punto, ¿no? Sabemos también que todo lo que tiene que ver con tecnología médica y enfermera, podemos operar, cirujanos nuestros en Quirón Salud han estado operando, han estado viendo una operación que estaba ocurriendo a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, no es tan disparatado, ¿no? Es verdad que una enfermera en una planta de hospitalización no puede teletrabajar. No puede teletrabajar el 98% de su trabajo, pero sí puede teletrabajar el 2% en aquellas tareas que puedan tener que ver, diríamos, o que son más asíncronas y que no tienen que ver directamente con la atención al paciente, ¿no? Yo creo que aquí hay que repensar todos los trabajos, ¿no? Evidentemente algunos no son teletrabajables, pero yo no diría que todo el tiempo, ¿no? Yo cuando trabajé en Quirón Salud teníamos enfermeras que se dedicaban no solo diríamos, a la planta de hospitalización,
sino que algunas hacían investigación, Ujú. otras revisaban procesos, temas de calidad, formación interna. Bueno, hay que ver un poco también cómo son las tareas, ¿no? Yo creo que en gran parte muchos de los trabajos tienen una parte importante que podría, pues, si no a la semana, teletrabajar al mes, ¿no? No, yo no lo veo descabellado. Bien, Y ya hay claro. experiencias. Y Javier, te digo dos más, ¿vale? Sí, Pero para ir encantado. cerrando, Dime. nos están preguntando qué medidas se pueden tomar cuando desde la alta dirección, tal vez, no se tienen Mm, en cuenta los horarios extensos de los trabajadores desde mm, casa, ¿no? mm, Y ya un poquito la combino con la siguiente, que es cómo generarías un buen clima laboral. mm. Hoy cuando los trabajadores tal vez en un 80 o un 70% están más en casa que en la oficina. Ujú. Bueno, la respuesta a la primera pregunta además la voy a explicar personalmente, porque yo la he Ujú. vivido, ¿no? Yo trabajo en EAE, pero trabajo también en algún otro lugar y recuerdo que en la época de confinamiento me ofrecieron yoga, ¿no? Y yo jamás en mi vida había hecho yoga, tampoco soy muy deportista, ¿verdad? Pero me pareció un recurso, primero de contacto con mis colegas de trabajo, en este caso en otro entorno, ¿verdad? En un entorno más deportivo, ¿verdad? Pero sobre todo es un recurso, el yoga, digo el yoga, como digo, otras actividades por así decir, de desarrollo del bienestar en el trabajo o de gestión del estrés, que ahí tenemos mucho también que trabajar para amortiguar sobre todo la sobrecarga de trabajo o estas largas extensiones de trabajo. A mí me ha venido genial. eh, si la empresa te muestra, por así decir, cierta posibilidad de este tipo de actividades que te mantienen en contacto con tus colegas, que además haces un hábito saludable, etcétera, no solo tiene repercusiones positivas por el propio yoga en sí, que puede tener en tu cuerpo, sino sobre todo es un amortiguador del estrés fantástico. Entonces yo creo que las empresas aquí deben de centrar también para amortiguar el estrés este tipo de medidas que además hay evidencia que funcionan muy bien y que amortiguan el estrés y que permiten a los trabajadores afrontar mejor la carga de trabajo. El clima laboral, la segunda pregunta. El clima laboral lo construyen los jefes y la cultura de la organización. Eso lo tengo claro. Entonces, si tenemos jefes autocráticos, mandones, muy orientados a la tarea y no orientados a las personas, siempre vamos a tener un clima, diríamos, no adecuado, ¿no? Y siempre vamos a encontrar conflicto, gritos, ¿no? Y quién no ha trabajado en una empresa de esta índole, ¿no? A veces no se puede cambiar, ¿no? Y lo mejor es cambiar tú de trabajo, ¿no? Ya sé que esto no es fácil, pero antes que sufrir, creo que uno debe de saber de estar donde realmente le valoran, ¿no? Punto primero. Pero punto segundo, ¿qué podemos hacer si hay posibilidades de mejorar el cambio, ¿no? Y el clima laboral? Pues todo lo que tiene que ver con un buen managers, ¿verdad? Managers cercanos, un liderazgo participativo, afiliativo y coaching, ¿verdad? Estos tres estilos de liderazgo yo creo que son claves. Tener una buena política, vamos a decir, de recursos, ¿verdad? Hacemos formación, hacemos desarrollo, hacemos promoción, hacemos comunicación interna en la organización, ¿vale? Para generar este clima. Somos capaces de resolver el conflicto interno normal en todas las organizaciones y en cualquier contacto hay conflicto, ¿verdad? Porque diríamos somos una empresa eh, que nos preocupamos de gestionar bien todos estos aspectos, ¿no? Y somos justos, ¿no? Hay equidad en el trabajo, ¿verdad? Todo lo que sabemos y trabajamos, yo diría, en todo el máster es muy importante para el clima laboral. Pero una de las claves, y ya con esto acabo, es dar participación a la gente, ¿no? No solo en su trabajo, ¿no? En las tareas, en que puedan tomar decisiones y tener cierta autonomía en su trabajo, sino también participación en algunas otras cosas que son relevantes en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la formación que quiero asistir, ¿no? O si por ejemplo, hay empresas que para fomentar los hábitos saludables de comida tienen yo lo he tenido, ¿no? Invitan a fruta a sus empleados, ¿no? Para que no coman, diríamos, otras cosas poco saludables, ¿no? Pues pregunta qué tipo de fruta les gusta, ¿no? Haz participar a la gente en 50.000 encuestas que tengan que ver con la vida en el trabajo y esto va a generar, ¿no? Cuando uno participa en la dinámica y entiende o ve que, que se le escucha, ¿verdad? Sin duda mejora mucho el clima laboral.
Muy bien, perfecto. Lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Javier. Muy bien, Celeste. A mí simplemente a modo de cierre, obviamente me encantaría agradecerte. Dejo aquí mis datos, ¿vale? Ya que para todos los que están aquí, decirles que si tienen cualquier duda con respecto a esta masterclass o cualquier duda con respecto a si quieren formarse, por supuesto en EAE, pueden escribirme un correo a cmarini@eae.es y por supuesto que los contactaré para darles información del programa y de las metodologías, por supuesto. Más allá de eso, quiero decirles que tenemos varias convocatorias y, por supuesto varias dedicaciones de programas que son full time, programas que son part time, programas que son híbridos. En este momento que estamos hablando de esta posibilidad híbrida, también contamos con ello. Entonces, más allá de que el programa en sí es excelente y los va a nutrir de todo lo que tiene que ver con las asignaturas que hoy se están utilizando y son tendencia, tenemos también como única escuela de negocios un minor, que es una especialidad. Somos la única escuela que lo tenemos y dentro de, más allá de recursos humanos en sí, podemos especializarnos en algo que realmente nos destaque del resto. Por otro lado, la metodología de A es eminentemente práctica. Todo lo que vamos a hacer nos va a llevar a la práctica, todo lo teórico y todo lo técnico, lo vamos a volcar en los casos reales, tanto de éxito como de fracaso de empresas para aprender de ellos, ¿vale? Y lo último, nosotros nos enfocamos siempre a lo que es la empleabilidad. Pretendemos, nuestra visión es que todos nuestros alumnos puedan salir emprendiendo o, por supuesto, proyectándose en grandes empresas o no grandes, ¿vale? Pero me refiero buscando una salida profesional mejor que la que tienen hoy en día. Hay mucha gente que hoy está consultando por nuestros programas y no tiene trabajo y nosotros lo que hacemos siempre es traccionar junto al Departamento de Carreras Profesionales que puedan tener ese contacto, ese networking que les hace falta para poder llegar a tener el trabajo que tanto les gusta, ¿no? O que tanto desean. Con lo cual, les dejo mi contacto, estaré encantada de ayudarlos en lo que tiene que ver con el asesoramiento, ¿no? Personalizado de cada alumno y quedo atenta, por supuesto, a cualquier cosa. Así que muchísimas gracias, Javier, nuevamente. Y bueno, Placer. ojalá que sigamos haciendo este tipo de cosas que son tan ricas, ¿no? Yo encantado, pero la verdad es que para mí duran poco, porque yo me tiraría hablando Total. horas. Bueno, mis alumnos ya saben que hablo mucho, aunque también doy participación, por supuesto, pero estas cosas me encantan y yo creo que, bueno, disfruto, Totalmente. ¿no? Realmente de ello. Pues Muchas gracias. gracias también a ti, a EAE, por supuesto, y a todos los televidentes, ¿verdad?, de su asistencia. Espero que les haya aportado valor en su Totalmente. gestión y nada, cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Muy bien, Igualmente. Muchas gracias. Gracias a gracias. todos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.